La parashá de esta semana se llama Yitro y está basada en el capítulo 18, versículo 1 del libro de Shemot. La parashá nos habla, se llama Yitro porque así en español le pusieron Jetro. Pero yo siempre he dicho que los nombres no se traducen ni se adaptan. Si yo voy a Rusia, yo me voy a llamar ¿cómo? William. Si me voy a la China, ¿cómo me voy a llamar? Bueno, ese es el problema que tenemos en la Biblia en español, que a los que tradujeron la Biblia le colocaron Jetro, ¿no? Y en el hebreo es Yitro, Yitro. En esta mañana, o en esta ya mediodía, la importancia de una estructura da buenas pautas para caminar en una buena sociedad. No sé si lo saben, pero en Inglaterra, la Cámara Alta del Parlamento Británico, hay una habitación designada, entre otras cosas, a vestir a los nuevos parlamentarios antes de su introducción a la casa. Todavía en Inglaterra los parlamentarios usan pelucas con rollitos blancos. ¿Los has visto? Eso no es una cosa que quedó aquí en los Estados Unidos, lo hicieron los padres de la patria. Se vestían así. Pero en Inglaterra quedó la tradición de que los parlamentarios, cuando van a ir y van a ser investidos con sus nuevos cargos, les ponen toda esta indumentaria para poder ejercer su función. Estas personas, estos parlamentarios, cuando son investidos con estas vestimentas, luego los llevan al Parlamento para que puedan ejercer su función como parlamentarios. Cuando el rabino Yakubovich fue nombrado Lord, el asistente encargado de vestirlo con los atuendos necesarios para poder presentarse ante el Parlamento, el hombre designado en este departamento le comentó al rabino que él había sido el primer rabino honrado por esa cámara en Inglaterra. El rabino Yakubovich, cuando escuchó que el asistente le había dicho que él había sido el primer honrado, el rabino Yakubovich dijo: no, yo no soy el primer honrado, yo soy el segundo. Entonces el encargado del cuarto le preguntó al rabino y le dijo: pero si usted es el primero y usted dice que usted es el segundo, ¿quién fue el primero? El rabino le contestó que el primero había sido Moshe, porque en esa cámara, en ese cuarto del Parlamento británico, donde se inviste a la persona con las vestiduras que le designan el honor y el respeto como parlamentario, hay un mural de Moisés bajando del monte Sinaí con las lujot, con las dos tablas de la ley. Y es interesante porque en el Parlamento británico, donde se inviste a los nuevos parlamentarios como Lord, que es la designación que le dan en Inglaterra, en ese mismo cuarto está un mural donde Moshe Rabenu está representado. Y el rabino Yakubovich termina diciendo: yo no fui el primero, yo fui el segundo, porque Moshe está aquí primero que yo. Los 10 mandamientos que aparecen en la parashá de esta semana han tenido lugar amplio y extendido, no solo dentro del judaísmo, sino también en la configuración de los valores que dominamos en la ética, o que llamamos en la ética judeocristiana.
Los 10 mandamientos que no son cristianos, que vale la pena aclarar. Los 10 mandamientos no son católicos. Los 10 mandamientos no son evangélicos. Los 10 mandamientos son judíos, fueron dados para Israel. Pero aún los judeos cristianos se han apropiado de estos valores, tanto de ética como moral, para hacerlo parte de su vida diaria. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, todavía podemos ver frecuentemente adornadas las cortes en algunos estados, en las cortes judiciales, aunque algunas de estas tablas o estas representaciones de la ley han sido cuestionadas últimamente, a veces con éxito y otras veces no, sobre la base de que colocar en una institución federal 2 tablas de la ley implicaría violar la primera enmienda de este país. En algunos estados esta propuesta ha sido aceptada y han quitado desde las cortes judiciales el emblema a nivel mundial que ha marcado la vida de una ley, que son los 10 mandamientos. En otros estados todavía en las cortes federales, en las leyes de justicia, todavía queda representada esas 2 tablas, porque estas 2 tablas para nosotros tienen la base de todo. Tienen la base de todo. Los 10 mandamientos siguen la expresión suprema de la ley más elevada a la que está sujeta, oído, toda legislación humana. No hay nada por encima de nuestra Torá. No hay nada por encima de la ley. Ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Constitución de los Estados Unidos. Con todo y que es una de las mejores del mundo, se quedó pobre al lado de la gran Constitución que el Eterno nos legó en el monte Sinaí. También dentro del judaísmo siempre han tenido un lugar especial los 10 mandamientos. En la época del Segundo Templo eran recitados diariamente como parte de la Shema. Cuando el Beit Hamikdash estaba en pie, todos los días había que recitar los 10 mandamientos juntamente con la Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice el Talmud, Tratado Berajot 12a. Recitaron los 10 mandamientos, el Shema, las secciones, y sucederá que si escucháis con diligencia. Y el Señor dijo, verdaderamente y firme, la abodá y la bendición sacerdotal, que era la última con la que se terminaba el servicio en el templo. Rab Judá dijo en nombre de Shmuel, fuera del templo también la gente quería hacer lo mismo. ¿Qué quería hacer? Fuera del templo, fuera de los servicios congregacionales, la gente también quería recitar la Shema y quería recitar los 10 mandamientos y todos los servicios que se hacían en el templo. Pero fueron detenidos debido a las insinuaciones de los minim. ¿Quiénes son los minim que menciona el Talmud? Porque sigue diciendo, de manera similar ha enseñado el Rabí Natán. Ellos trataron, hablando de los minim, trataron de hacer lo mismo fuera del templo, pero había sido abolida hacía muchos tiempos a causa de las insinuaciones de los minim. Rabá ben Bar-Haná tuvo la idea de instituir que se repitiera los 10 mandamientos en Sura, en Babilonia, pero Rabí Hizda le dijo que hacía tiempo habían sido abolidos debido a las insinuaciones de los minim. Amemar tuvo la idea de instituirlo en Ejardea, otra ciudad de Babilonia, pero Rabí Ashi le dijo, hacía tiempo que había sido abolido debido a las insinuaciones de los minim. ¿Quiénes eran los minim? Los minim son los apóstatas.
Es el término general para hablar a los apóstatas. Todo aquel que apostata de la fe, le llamamos en hebreo minim. Pero en el judaísmo del primer siglo, terminando, después de la destrucción del templo, los seguidores de Yeshua trataron muchas veces de mantener la recitación de los Aseret Devarim, de las 10 palabras, y el judaísmo terminó abandonando la práctica de recitar los 10 mandamientos. Primero, porque el templo había sido destruido, y segundo, porque los minim, los herejes, los apóstatas, que para allá el siglo segundo, el siglo tercero, eran los creyentes en Yeshua, oído, que se habían separado del judaísmo. Ya para el siglo II, el siglo III, el judaísmo no veía a los seguidores de Yeshua como parte del pueblo de Israel, porque ellos mismos fueron separados por los líderes religiosos, por los obispos de la época. Usted siempre va a ver a Pedro, a Juan, a Andrés, a Pablo yendo al templo de Jerusalén a orar. Ellos no iban a otro templo. Los apóstoles nunca fueron a templos cristianos. No existe eso en la Biblia. Lo que pasa es que nos pusieron unos lentes, unas gafas, unos anteojos 3D, y cuando usted va a Disney a ver una película 3D, usted va al cine a una película 3D, tiene que ponerse los lentes, porque si no, no ve lo que ellos quieren que tú veas. Para mucha gente por 2000 años le han puesto anteojos para que vean cosas en la Biblia, que en la Biblia no está. ¿Usted sabe qué es el Monte Calvario? ¿Qué es el Monte Calvario? Dígame qué es el Monte Calvario. ¿Qué es el Monte Calvario? Bueno, se supone no. ¿Qué es lo que usted sabía que era el Monte Calvario? Usted dice ahora porque ya yo lo enseñé, pero cuando usted no lo sabía, usted decía. Así que no se haga el inteligente ahora. Cuidadito aquí. ¿Qué es lo que usted entendía que era el Monte Calvario? El monte donde clavaron al maestro, ¿sí o no? Hasta que llegué yo y le dije, búsqueme en la Biblia el Monte Calvario, y no lo consiguió. ¿Por qué? Porque como usted repitió, porque usted le pusieron unos lentes y con esos lentes usted habló, porque usted nunca fue a comprobar si lo que le estaban diciendo estaba en la Biblia, usted repitió como cotorra. Bueno, amén, yo solo. Hoy vine contento para que lo sepa. Ya le dije que vine contento, que traigo una bendición grande en mi vida y algún día se las voy a contar. Oído, usted decía, en el monte Calvario estaba una cruz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y acuérdense que usted estuvo por allá en otros caminos hace unos años atrás. Pero el Monte Calvario no existe en la Biblia. O sea, no existe el nombre, el lugar está. Pero en la Biblia no se le llama el Monte Calvario. En la Biblia se le llama ¿cómo? Gulgulet. O el Gólgota. Que viene de calavera. De cráneo de calavera. Entonces a nosotros nos pusieron lentes. Y nos dijeron Pedro, y nos quedamos con Pedro. Y yo digo, vamos a leer la primera carta de Simeón. Usted no sabe cuál es esa carta. ¿Por qué? Porque usted piensa que Pedro se llamaba Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simeón. Y el sobrenombre, el apodo, era ¿cómo? Kefas o Pedro, que es lo mismo. Petros, piedra pequeña. Pero lo conocemos más por Pedro que por Simeón, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando Yeshua resucitó y se encontró con Kefa, que le dijo, Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿No le dijo Pedro, hijo de Jonás? Dijo, Simeón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas y dale de comer a mis ovejas. Pero estamos acostumbrados a formas que nos han transmitido por 1700 años. Y estas formas nos las han repetido tanto, que han hecho cabida en las mentalidades de los lectores de la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando la gente ve a Pablo y a Pedro, los ven como cristianos, ¿sí o no? Pero no lo fueron nunca. Nunca Pablo dijo que él era cristiano, nunca. Pablo dijo, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y según la secta, porque él menciona la secta a la que él pertenecía, dice, yo soy, él no dice, yo fui fariseo, ahora soy cristiano.
Una vez estábamos comprando tela para los uniformes y estábamos en una tienda donde vendían tela, y una señora que nos estaba atendiendo nos dice, ¿y esta tela para qué la va a comprar? Y mi esposa dice, no, para el grupo de danza. Y la mujer dice, ay, ¿ustedes son cristianos? No, nosotros no somos cristianos. ¿Pero cómo grupo de danza? Si no, somos judíos mesiánicos. ¿Pero ustedes creen en Jesús? Bueno, sí, creemos en Jesús. Ah, pero ya ustedes no son judíos, ahora son cristianos. ¿De qué país es usted? Me dijo, yo cubana. ¿Y usted es cristiana? Sí. ¿Y usted debe de ser cubana porque se convirtió al cristianismo? No. Pues yo tampoco, señora. No existe un país que se llame Cristianolandia. No existe. Lo que pasa es que nos han vendido algo y nos lo han repetido tantas veces que ya que no lo creemos. Entonces es importante poder entender que cuando se hablaba de los minimen en el primer siglo, no estaba haciendo referencia a los seguidores de Yeshua, porque los seguidores de Yeshua, Pedro, Juan, Andrés, ¿a dónde iban a orar? Al templo de Jerusalén, donde iban todos los judíos a orar. Pedro y Juan, cuando sanaron al cojo, ¿dónde estaba sentado el cojo? Él no estaba sentado en una iglesia llamada La Hermosa. Pues yo oigo esas cosas todavía. No es que Pedro fueron a la iglesia La Hermosa y ahí Pedro igual dijo, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua levántate y anda, y lo sanó en la puerta de la iglesia. No, señor. ¿O usted no escuchó eso? Estaba en la puerta de La Hermosa, una de las puertas del templo del Beit Hamikdash en el monte Moriah en Jerusalén. Y cuando Pedro dice que iban a la hora de la oración, había una hora específica para orar. No es como nos enseñaron en América Latina, que usted ora en cualquier momento. Lo importante es que Dios mira el corazón. ¿A qué hora fue el derramamiento del Ruach HaKodesh? ¿A las 9 de la mañana? ¿Sí o no? Lo dice el libro de los Hechos, no lo digo yo. ¿Y por qué a las 9? ¿Por qué cayó a las 9? ¿Por qué no cayó a las 11, a las 12? ¿Por qué no? Porque a las 9 es el comienzo del servicio. Kefa, Pedro, Simeón estaba orando en la terraza en Jaffa, en Jope, y tuvo un éxtasis. ¿A qué hora tuvo Pedro el éxtasis? A las 12 del mediodía. No es que a usted no le importan los horarios, porque no importa esos detalles. Porque eso es lo que te dice que Pedro estaba orando en los tiempos de oración. 9, 12, 3 de la tarde. Si usted no presta atención a eso, va a seguir caminando como una persona que tiene simplemente unos conceptos teológicos. Los creyentes en Yeshua, en el judaísmo del primer siglo, iban al templo de Jerusalén. Yeshua iba al templo de Jerusalén. Los apóstoles asistían al templo de Jerusalén. Celebraban las fiestas bíblicas. A ellos nunca en el Talmud, en la literatura rabínica, nunca se les llamó minim. Nunca. Después de la destrucción del templo, cuando el judaísmo fue perseguido, masacrado por el imperio romano, cuando fuimos dispersados por el mundo entero, la fe de los creyentes en Yeshua se debilitó y afuera empezaron a armar otras estructuras y otros conceptos que no venían caminando conforme. De hecho, Atanasio, que es un padre de la iglesia del año de 190 años después de la destrucción del templo, Atanasio se atreve a decir que Israel había sido desechada y que ahora ellos eran el nuevo Israel. El Israel espiritual, que todavía la enseñanza de Atanasio todavía hasta el día de hoy sigue retumbando en las enseñanzas de los cristianos en su multiforme de creencias. Pregúntele a un testigo de Jehová, le va a decir que ellos son el Israel espiritual. Es más, te dice que los 144,000 que están en Apocalipsis, que son 12,000 de Judá, 12,000 de Leví, son ellos. Pregúntenle a los hermanos adventistas para que vean que le van a decir lo mismo, que ellos son el Israel espiritual. Pregúntenle a los católicos, le va a decir que ellos son el Israel espiritual. Pregúntele a los católicos ortodoxos, a los católicos griegos, a los católicos rusos, pregúntele a los católicos sirios, pregúntele a los coptos, les van a decir que ellos son el Israel espiritual. Pregúntele a los bautistas, a los metodistas, a los anglicanos, a los luteranos.
Ellos son el Israel espiritual. Porque es una enseñanza que ha sido transmitida desde que a Atanasio se le ocurrió decir que Israel había sido desechado. Imagínense, tendría que yo que arrancar Romanos capítulo 11, versículo 1, cuando el maestro Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y el mismo apóstol Pablo responde y dice, en ninguna manera. Porque dice Pablo, yo también soy judío mesiánico. No, Pablo no dice eso. Pablo dice, yo soy judío mesiánico. Dice que yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín. Imagínense, los minim en la literatura rabínica no está asociado con los primeros creyentes antes de la destrucción del templo. Los minim en la literatura talmúdica está asociada con los que se separaron del judaísmo a partir del siglo II en adelante. Los que empezaron a plantear los minim, los que se apartaron, los apóstatas que se apartaron, fue solamente cuando comenzaron a plantear que estos, que solo ellos, solamente los 613 mandamientos que no habían sido dados por el Eterno y que solamente los 10 mandamientos habían sido dados. Y por eso, fíjense, los minim, los que salieron después del siglo II, del siglo III, dijeron, vamos a recitar solo los 10 mandamientos, porque claro, se estaban ¿qué? Separando. Erróneamente se enseña que Martín en el 325 Constantino, porque ¿qué hay de ni qué hay de? Constantino cambió la fe y nos paganizó. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Entonces eso es mentira. No fue Constantino. Lo están engañando. Hay mesiánicos que están engañando a mesiánicos. No es cierto. Constantino cambió la Biblia. Tampoco es cierto. Deje de estar leyendo tonterías en Google y de estar viendo a los rabinos en YouTube. Gente que no sabe ni lo que están diciendo. Constantino no hizo nada. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Sabe cuánto duró el concilio de Nicea? Duró 8 meses. Pregúnteme cuántas veces fue Constantino a las reuniones del concilio de Nicea. 2 veces. Cuando se inauguró y al final. Nada más. A esa parte de la historia no te la contaron, ¿verdad? No te la contaron, ¿no? Constantino cambió la ley, cambió la Biblia, cambió la fe. Constantino no hizo nada de eso. Yo no le caigo bien a algunos mesiánicos, no le caigo bien a los cristianos, no les caigo, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo no estoy aquí para congraciarme con nadie, yo estoy aquí para enseñar verdad. Y la historia tiene la verdad. Si a usted no le gustara la historia, pues es un problema suyo. Porque usted va a cualquier libro de historia y le van a decir lo que pasó en el concilio de Nicea y los cánones que se aceptaron, ahí están. Si usted no los ha ido a ver, no, pues si usted quiere repetir lo que otra persona está diciendo que no se informó, pues ya eso es problema suyo. Los minim, los herejes, los que se apartaron, empezaron a separarse. Ya les mencioné a Atanasio. Atanasio dijo que por cuanto Israel había sido desechada, nosotros somos ahora el albacea, los acreedores de la verdad. Y al separarse, empezaron a decir, no, los 613 mandamientos no. ¿Por qué no podían? ¿Por qué no querían guardar los 613 mandamientos? ¿Por qué? Porque si los guardo me voy a parecer a ellos, pero ahora nosotros somos otro grupo. Nosotros más solamente vamos a guardar 10. Los 613 de ellos, nosotros 10 nada más. Y ese conflicto en el siglo XII, en el siglo III, fue lo que hizo lo que está escrito en el Talmud, en el Tratado Berajot 12a, que los rabinos dijeron, pues no lo vamos a decir porque esta gente, los minim, están queriéndose utilizar algo que ni siquiera es de ellos. Porque oído, los 10 mandamientos, los Aseres de Barim, no existen en el Nuevo Testamento. Una vez me dijo alguien, ay rabino, yo no creo en los diezmos porque los diezmos no están en el Nuevo Testamento. Ah, pues está bien, perfecto.
pero entonces yo voy a adulterar. No, no puede, porque no puedo. Porque la Biblia dice, ¿dónde dice? En el no hay, lo que está citando Pablo ahí está en la ley. Aquí dice, no cometerás adulterio, pero esto que está citando, lo que Pablo está diciendo, no lo inventó en el Nuevo Testamento. Está en la ley, está en la Torá, está en los mandamientos del Eterno. Aunque fueron separados de los rezos comunitarios, se dejó de recitar los 10 mandamientos en la sinagoga, en el templo. Se prohibió, y hasta el día de hoy en la sinagoga no se recitan los 10 mandamientos que se recitaban cuando el templo estaba en pie. A ver, antes que a usted se le ocurra una loquera, pues a mí no me importa lo que digan los rabinos. Si antes se hacía, yo lo voy a hacer de ahora en adelante todos los días. No puede. No, pero si antes lo hacían, pero lo prohibieron ya. Mira, antes podíamos tener 3 esposas. Aleluya. Dígame que la esposa no está aquí. Si usted vino solo, dígame que la esposa no está aquí. El hermano José no puede decir nada porque tiene la esposa al lado. Pero antes podíamos tener 3, 4, todas las que quisiéramos. Y llegar, ¿quién cambió eso? Eso lo cambiaron los rabinos. Dijeron ya, la cultura cambió y no pueden una sola, y aguántese con esa hasta la resurrección. Que la esposa cambie. Y ya, no hay de otra. Entonces la gente no, pero es que yo lo voy a hacer. No, esas loqueras no pueden caminar, eso en otros lugares. Aquí no. Aquí nos ajustamos a lo que ya está establecido. Oído, presta atención, el agua tibia ya la inventaron. No podemos inventar. Para inventos tenemos demasiado caminando en nuestra sociedad. El judaísmo termina quitándolas, suspendiéndolas de los libros de rezo, pero sí queda dentro del estudio y de la meditación y de la vida práctica. En la mayoría de las congregaciones las personas se ponen de pie cuando se lee la parte de la Torá que se van a leer los 10 mandamientos. Es tradición en la sinagoga que cuando se van a leer los 10 mandamientos, las sinagogas se ponen de pie. Y la tradición nos viene que el día que nos fue dada la Torá, que nos fueron dados los mandamientos en el monte Sinaí, Israel estaba de pie, parada frente al monte Sinaí, viendo cómo el monte Sinaí humeaba, temblaba y había relámpago y una nube negra sobre la cumbre. Y de allí quedó la tradición que cada vez que se va a leer los 10 mandamientos, la gente se pone de pie, porque era como que si el Eterno nos estuviera nuevamente mencionando estas 10 palabras. El rabino Maimónides se declaró específicamente en contra de esa práctica. Él decía que no había que ponerse de pie. ¿Para qué? Sin embargo, como principios morales en su mayoría, los mandamientos del Eterno no eran nuevos. Las 10 palabras, las 10 alocuciones, los Asera de Barim, los 10 mandamientos, no eran nuevos. Otras culturas ya las tenían también. Por eso las encontramos en el Código de Hammurabi. Las encontramos en la literatura caldea, en la literatura egipcia. Encontramos los mismos principios que están establecidos para nosotros en la Torá. Como principios morales en su mayoría no eran nuevos. Casi todas las sociedades antiguas han tenido leyes contra el asesinato, contra el robo y contra el falso testimonio. Pero en la Torá, en las 10 palabras, hay algo en los 10 mandamientos que no tenían las otras culturas. Y era el hecho de que son simples afirmaciones de no hagas, en oposición a la forma causística, si entonces. Pero son solo 10
en un cuerpo mucho más grande de 613 mandamientos. La gente dice, no, ya nosotros no guardamos 10 mandamientos ni 613, eso es mucho. Ya estamos bajo la gracia. Ahora guardamos 2. ¿Cómo 2? ¿Sí? ¿Usted lo ha oído? ¿O soy yo solo el que lo he escuchado? No, ya no hay 10 mandamientos, ahora guardamos 2, te dice la gente. A ver, ¿cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Ah, pues si hay 2, entonces me voy a fornicar, me voy a adulterar. No, porque ¿para qué hay 2? Yo creo que a veces la gente a mí no sabe lo que está diciendo, no empatan. El problema es que tienen un antisemitismo sembrado en los corazones que no les permite entender las escrituras. Tienen un velo del grosor del pellejo de un chancho. Tienen un velo ante los ojos del grosor de un rinoceronte. Porque ¿cómo me vas a decir que son 2 de amar a Dios y amar al prójimo? Y al mismo tiempo tenemos en la Torah que no podemos ser idólatras. Entonces puedo ser idólatra, porque si me hay 2 puedo ser idólatra. Puedo asesinar, puedo robar. No, robar no, porque entonces no son 2 como tú me lo estás diciendo. Hay una dicotomía, hay una contradicción. Hay una contradicción totalmente ajena a lo que el mismo texto bíblico nos está diciendo. La gente está hablando y no está razonando lo que está diciendo. La gente ni siquiera está pensando en lo que dice. Estamos hablando como los loros por repetición. Dice, mi loro habla. No, el loro no habla. El loro no sabe ni entiende lo que está diciendo en español. Usted piensa que el loro habla, claro, porque usted le enseñó a hablar. Pero él no habla. Él no empezó a decir cuando era pichón, mamá, papá. El loro aprendió cuando era adulto, cuando usted le repitió y le repitió y le repitió y le repitió. Y eso es lo que hace el loro, repetir. El loro no tiene conciencia cuando habla en español, que está entablando una conversación con conciencia con su dueño. Imagínate, la gente dice, yo le hablo a mi perro y mi perro me entiende. Hay que amarrar a ese dueño. Perros tienen instintos. Los perros se aparean cuando llega el tiempo de los apareamientos, que en Estados Unidos son 2 veces al año. O sea, no se le parte el perro. Ay, voy a hacer sexo hoy. Voy a buscar a la perra de la esquina a ver qué. No, los perros no tienen esa cosa, porque no tienen la malicia que tenemos nosotros. Los perros se aparean en el tiempo de apareamiento, que son 2 veces al año. Yo le hablo a mi perro y me entiende, no te entienden. Lo que pasa es que los perros están hechos para vivir en camadas. Y él te ve a ti como otro perro de su camada. Pero yo le digo, siéntate y se sienta, claro. Porque yo al mío le enseñé a sentarse porque le daba a jalar. Si no se sentaba, no le daba el pan. Entonces él decía, siéntate, y con el pan en la mano. Y él se sentaba porque pues yo no me iba a sentar, no, porque le iban a dar comida. Pues a Miguel lo único que le pasa es eso. Yo he visto gente que los perros salen a pasear a los dueños. Y se imaginen si eso pasa. La Torá está compuesta de 613 mandamientos. Tradicionalmente, aunque sabemos que no hay 613, ¿que hay cuánto? Quítele a 613, quítele 7. ¿Por qué? Porque los otros 7 mandamientos son rabínicos. Entonces, de 613 mandamientos, que es la forma general, como nosotros hablamos de que están todos los mandamientos de la Torá, pero hay 7 mandamientos rabínicos que no están que no están en la Torá. Los otros sí están, los otros 7 no están. Son rabínicos, pero los rabinos los encerraron todos en 613. Cuando nosotros hablamos de los 613 mandamientos, estamos hablando de los mitzvot rabanam, los mandamientos que los rabinos instituyeron y están catalogados como mandamientos también. Entonces yo de ahora en adelante no voy a decir 613. Voy a decir 607. No se trata de eso. Eso no te va a hacer ni menos judío ni más judío. Amén. Lo que saberlo te da conocimiento para que puedas enseñar a otros de lo que el Señor nos ha enseñado.
En los 10 mandamientos están representados los 613 mandamientos, y por eso el decálogo termina siendo la máxima de enseñanza más grande de la historia, por superior a cualquier otra legislación habido en la historia desde que el mundo existe hasta el día de hoy. No hay otro documento con una legislación tan justa como la Torá. Rabino, pero ¿cómo que los 613 mandamientos están en los procesos del Señor Yeshua? Yeshua fue el que enseñó eso. Yo te estoy enseñando lo que yo aprendí del Rambán de Galilea, del Rambán Berrabotai de Galilea. No es que ya no hay 10 mandamientos y que los eliminaron y dejaron 2, sino que dentro de esos 2 es un resumen de los 10, y los 10 es un resumen de los 613 mitzvot. ¿Cómo va a ser, Rabino? No entendí, Rabino, explíqueme eso más despacio. Claro, porque es un resumen. A ver, la Torah dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces dice: no tendrás dioses ajenos. Pero ¿en qué cabe ese mandamiento que está en los 10 mandamientos con el amar a Dios sobre todas las cosas? Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es lo que haces? No tienes un Dios ajeno delante de él. No te inclinas ante ellos. No los adoras. No les rindes pleitesía. No rindes culto a nada que no sea más que exclusivamente al Eterno. Por eso Yeshua dijo, en una sola sentencia se resume la Torah. Amarás al Eterno, y cuando tú amas al Eterno, guardas el Shabbat. Cuando tú amas al Eterno, comes kosher. Una vez, Rabino, ¿usted come sangre? No, yo no como sangre. No, usted no, yo no como. Pero eso es rabínico. No, eso no es rabínico, eso está en la Torah. Carne con su sangre no comerás. Rabínico, ¿cómo hago con el bistec? Venga para los cursos. Aquí le enseñamos cómo desangrar la carne. ¿No? Ven aquí. Rabino, pero eso no es rabínico. No, eso no es rabínico, eso es Torah. De hecho, está escrito en el Nuevo Testamento, no se puede, dentro de los 4 requerimientos que los apóstoles pidieron para los que estaban llegando a la fe, le dijeron: no comer sangre ni ningún animal estrangulado. ¿Te acuerdas que cómo mataba a la abuelita la gallina? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacía? Eso, le agarraba el cogote, le agarraba el cuello y le daba 5 vueltas y la tiraba, y la pobre gallina ahí brincaba hasta que se moría asfixiada porque le rompían el cuello. Pues la Torah dice que eso no puede ser, y lo dijeron los apóstoles: no se puede comer. Cuando dice ahogado, el griego dice estrangulado. ¿Y cómo lo comemos? Hay que cortarle el cuello con un cuchillo filoso, dice la halajá. No puede ser con cualquier cuchillo, hay que darle. Ay, se me olvidó afilar el cuchillo, porque eso se llama maltrato animal, y en la Torah el maltrato animal está prohibido. Un solo tajo y ahí le arrancamos la cabeza. Ni siquiera son descritos en la Torah misma como los 10 mandamientos. Oído, no existe en la Torah la expresión 10 mandamientos. Lo siento, te vendieron una cosa que no está escrito en la Biblia. No está. En la Biblia se le llaman los Azere Adevarim. Azere es 10. Devarim viene de Davar. ¿Davar qué cosa es? Palabra. Devarim, palabras. Azere Adevarim. Porque para que dijera los 10 mandamientos, el hebreo tenía que haber dicho Azere Amidvot. Mitzvot. Azere Amidvot. Los 10 mandamientos, porque mitzvot son mandamientos. Pero el hebreo nunca dice así. Cuando en tu Biblia en español pusieron los 10 mandamientos, eso está mal. Pero yo me compré una Biblia judía, y en la Biblia judía dice: está mal, le digo yo que está mal.
Porque el hebreo no dice Azera HaMitzvot, el hebreo dice Azera Devarim. Las 10 palabras. De hecho, la traducción griega le llamó decálogo. De 10 palabras. Lo que hace que sean especiales los 10 mandamientos es que son simples y fácil de memorizar. Eso se debe, presta atención, a que el judaísmo, la ley no es solo para los jueces. El pacto sinaítico, al alojar profundamente la igualdad en el corazón de la Torá, fue hecha no como otros pactos en el mundo antiguo. O sea, antiguamente pactaban entre los reyes. Tú no me atacas, yo no te ataco. El pacto del Sinaí no fue hecho con reyes, ni fue hecho con los pueblos y las naciones. El pacto del Sinaí fue concertado con un solo pueblo, y esa es la importancia porque los Azera Devarim se diferencia por encima de las demás otras constituciones y legislaciones antiguas y modernas, porque están hechas para lidiar con las naciones, pero la constitución de la Torá, los Azera Devarim, los 10 mandamientos, están hechos para relacionarse entre el Eterno y su pueblo. Usted no ha ido a un abogado. Cuando usted va a hablar con un abogado, usted tiene que sentarse y meditar, porque no se le entiende nada. La ley dice aquí, y hay que volver a leer, la ley hay que volver a leer. Es como cuando van a hacer aquí las votaciones. Usted está de acuerdo, si pone sí es no, y si pone no es sí. ¿Para qué hacen eso? Para que ustedes se confundan y terminen votando lo que ellos quieren que voten. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la constitución de la Torá es una constitución simple entre Dios y su pueblo. De ahí la necesidad de enunciaciones simples de todos los preceptos básicos para que todos los puedan aprender, recordar y practicar. Can you repeat after me, please? Aprender, recordar y practicar. El problema de los mesiánicos, incluyendo los que tengo sentado aquí, es que saben mucho y practicamos poco. El problema no es aprender conceptos. Oído, es mejor quedarse bruto y espiritual que ser un inteligente carnal. Porque si yo conozco mucha Torah y no practico Torah, ¿a quién tengo que darle cuenta al final de mi vida? Hashem va a tener más misericordia con Corazín, con Betsaida, va a tener más misericordia de Sodoma y de Gomorra, dice la Torah. ¿Por qué? Porque ellos no sabían. Pero ¿qué excusa vamos a tener nosotros? ¿Qué excusa vamos a tener? Por eso le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque en el día del juicio Hashem va a tener más misericordia de ustedes que de los que estamos aquí. Porque es importante poder entender que la razón por la que los mandamientos fueron dados de una manera simple en el Sinaí es para que los puedas aprender, para que los puedas recordar y para que los podamos poner en práctica. Digo Jacob, Santiago, digo en su carta, que el que practica, el que tiene una religión verdadera, atiende a la viuda, a los huérfanos, a los extranjeros, a los enfermos. Ese es el que tiene una religión verdadera. No es el que usa kipá, ni usa barba larga, ni usa peyot, ni se pone el pantalón negro, ni camisa blanca. Los verdaderos religiosos son los que atienden a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los extranjeros, que no es otra cosa que lo mismo que está escrito en la Torá. ¿Qué le dijo Hashem a Israel? No te olvides de los extranjeros. No te olvides de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Acuérdate que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto, pero a nosotros se nos olvida que nosotros una vez estuvimos allá. Y cuando llegamos aquí, miramos a los demás y los miramos por encima del hombro. Pagano este. Come chancho.
Dios lo tenga misericordia. Se nos olvidó de dónde nos sacaron. Se nos olvidó. Mandamientos simples, principios básicos para que todos puedan recordar, puedan aprender, puedan recordar y puedan ¿qué? Practicar. Establecieron para todos los tiempos estos parámetros, estos tres principios establecieron para todos los tiempos los parámetros. Casi podemos llamarla la cultura de la Torá corporativa, de la existencia de un pueblo llamado el pueblo de Israel. Para comprenderlo mejor, vale la pena reflexionar sobre la estructura básica, cómo está compuesto los 10 mandamientos. Había una discrepancia entre Maimónides y Nachmanides, que son dos sabios medievales, sobre la primera frase de los 10 mandamientos de los Aseres de Barín, o las 10 alocuciones, o las 10 palabras, donde dice: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de la esclavitud. El gran rabino Maimónides, siguiendo la línea talmúdica, sostiene que este era en sí un mandamiento. O sea, yo soy el Señor tu Dios, dice Maimónides, ese era el primer mandamiento. Nachmanides dijo que él no estaba de acuerdo con la interpretación de Maimónides. Nachmanides dijo que eso no era lo que decía ahí, sino que ese versículo era el prólogo, la introducción de los demás mandamientos. Las investigaciones actuales de los pactos en el Medio Oriente Próximo tienden a confirmar que el rabino Nachmanides era el que tenía razón. La otra cuestión fundamental es cómo dividimos los mandamientos. La mayoría de los estudiosos sobre los 10 mandamientos dividen los 10 palabras ¿en cuánto? ¿En cuántos grupos? Bueno, no sé por qué. Ay, que le respondo, pues si le respondo algo me equivoco el rabino. No, simple. A ver, en la mayoría, ¿cómo dividen los 10 mandamientos? ¿En cuántos grupos? Dos grupos. En una tabla ponen 5 y en la otra tabla ponen ¿cuánto? Pues entonces, ¿para qué se me queda callado si usted se lo sabe? 5 mandamientos. Oído, también curiosamente, no me pregunte por qué, ponen los mandamientos fueron dados en griego, en ruso, en español, en romano. ¿En qué fueron dados los mandamientos? ¿Y por qué entonces en la tabla ponen el 1 romano, el 2 romano, el 3 romano, el 4, el número 4 romano, el 5? ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que te están haciendo? Te están poniendo los lentes para que tú veas lo que ellos quieren que tú veas. De hecho, en las tablas no pusieron números. En las tablas ni siquiera pusieron Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. No pusieron números, ni siquiera letras hebreas, que equivalen también a números. O sea, ni siquiera en las tablas que Moshe recibió en el Sinaí tenían números, ni griegas, ni hebreas, ni romanas, ni rusas, ni español. Allí estaban escritos los Aseres de Barín. Y oído, las tablas, dice la Torá, que estaban escritas por delante y por detrás. Rabino, me voy enterando. Es que no lees la Biblia. Si leyeras Torá, ahí lo dice, que las tablas estaban escritas por delante y por detrás. ¿Por qué por delante y por detrás? Bueno, porque no sabemos el tamaño de las tablas. Y para meter ahí 10 párrafos con una cantidad de palabras, por eso que siempre los resúmenes ponen Aleph, los judíos ponen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, los números en hebreo. Pero los cristianos ponen el 1 romano, el 2 romano, 2 palitos, 3 palitos, un palito con una B, la B, y en la otra tabla ponen el AB con un palito, la B con 2 palitos, la B con 3 palitos. ¿Y hasta cuándo palitos? Se parece a la canción de Chayanne, palo, palito, palo B. ¿Verdad? ¿A usted no le pasa que hay Biblias que le ponen número romano y dice, ¿cuál será este número? Porque usted más que se sabe hasta el 10.
seguro. Le tiran un 94 y no sabe cómo es una L, una C. ¿Qué es esto? Para que el rabino Google a ver qué es lo que significa esta letrica. Porque más que no la sabemos hasta el 9, hasta el 10. Ahora, fíjese, es importante poder entender esto, que la forma general como ha sido dividida es en dos tablas, dos lujot, y así está escrito en Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Vaya conmigo al libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. ¿Qué dice en español? Los 10 mandamientos. Pero en el hebreo no dice 10 mandamientos. Ahí dice, fíjese, los 10 mandamientos, pero el hebreo no dice 10 mandamientos. Y las escribió, ¿dónde? En dos tablas. Lo que sí sabemos es que donde se escribieron fueron ¿dónde? En dos tablas. Entonces la gente dedujo que en una parte delante de una tabla van 5 y en la otra van 5. Ahora, a grandes rasgos, los primeros 5 se refieren a la relación entre los seres humanos y Dios, y los otros 5 a las relaciones entre los humanos entre sí. Cuando los divide, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y todos los mandamientos están relacionados entre Dios y el hombre, mientras que los otros últimos 5 están relacionados entre hombres, entre seres humanos. Existe, sin embargo, otra manera de pensar en la forma de la estructura numérica de cómo fueron codificados los mandamientos. Por ejemplo, los 7 días de la creación son estructura de serie de 3 días por una séptima que la englobaba. O sea, la creación fue estructurada en periodo de 3 días. Los primeros 3 días hicieron el abismo, el abismo, la expansión de los cielos, la expansión de la tierra y la expansión de los mares. Los primeros 3 días. Y los últimos 3 días, a esos lugares los llenaron con animales, con plantas, con estrellas. Y el último día, que es el Shabbat, es el que marca afuera. Por eso la estructura de la creación la podemos analizar desde esa perspectiva, ¿no? De estructuras numéricas en base a 3. O sea, 7 días. 3 días se crearon las expansiones y los otros 3 días se llenaron esas expansiones. O sea, los primeros 3 días Dios creó los espacios, el espacio de los cielos, el espacio de la tierra y el espacio de los mares. Y el día 4 puso el sol, la luna en el aire. Luego el día 5 puso los animales en la tierra y en el mar. Y en el día 6 creó al hombre y llenó los espacios que había. Pero el 7º día es Shabbat. Cesar. Parar. No solamente eso. Fíjese, de la misma manera, las plagas en Egipto constan de 3 series, de 3 series seguidas por una décima que está separada. Cada ciclo de 3, las primeras 2 estaban precedidas por una advertencia y la tercera no. O sea, cada 3 juicios, las 2 primeras dicen, va a haber un juicio, la tercera no decían. Les caía el juicio de una vez. Y así en cada una de las 3. La segunda, Moshe debía presentarse frente al faraón en el palacio y así sucesivamente. La 10ª plaga, el juicio, a diferencia de las anteriores, fue anunciada en el mismo momento que ocurrió. No hubo advertencia. En el mismo momento que llegaba la muerte de los primogénitos, era el mismo día. Es más, era más un castigo que una plaga. De la misma forma, entendemos que los 10 mandamientos están estructurados en grupos de 3, que son separados con el 10º. Al comparar esto podemos ver que la forma de la estructura básica, de la gramática profunda de Israel como sociedad, ligada por el pacto con Dios como un reino de sacerdotes y de gente santa.
La forma como está establecida para que Israel pudiera entender que ellos iban a terminar siendo un reino de sacerdotes y gente santa. Los 3 primeros mandamientos, ningún otro salvo yo. La prohibición de las imágenes grabadas, de no tomar el nombre de Dios en vano, define al pueblo judío como una nación bajo el dominio exclusivo de Dios. Los 3 primeros mandamientos tienen que ver entre Dios y su pueblo. Y le dice, ¿saben qué? No hay otro más de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no la honrarás, nada. Es más, le dice el Eterno a Moisés, ninguna imagen viste de mí cuando yo me manifesté en el cielo. No puede. Y esa es la razón porque en los templos judíos no tenemos imágenes. No hay. No existen. Porque no creemos en eso, porque tenemos una prohibición bíblica con respecto a eso. Esta condición de una nación bajo el dominio de Dios quiere decir que Dios es el soberano sobre todas las cosas, por lo tanto, toda obra de ley terrena está sujeto a los imperativos abarcadores que ligan a Israel con Dios. Toda ley natural está supeditada a la soberanía del Eterno. No hay nada más alto que Él ni fuera de Él. Bueno, nosotros lo recitamos 2 veces al día en la Shema. Los que recitamos la Shema 2 veces al día. Porque habrá gente que se levanta y se van a trabajar porque están más preocupados por llegar temprano al trabajo que por decir Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Lo recitamos en la Shema todos los días, antes de acostarnos y cuando nos levantamos. Decimos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Punto. Y dice, amará ve'ajafta et Adonai Eloheija. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Eso lo tengo que decir cuando me acuesto y cuando me levanto. Me lo tengo que repetir y me lo tengo que repetir y lo tengo que repetir y lo tengo que repetir. ¿Para qué? Para que se grabe. Porque cuando nos toca decidir entre Hashem y nuestras cosas, nosotros siempre ponemos a Hashem en segundo lugar. Llega la mamá y le dice, el sábado cumplo años, vamos a partir una torta a las 2 de la tarde, ¿tú puedes venir? Ese día la gente se desaparece, yo no los veo, ¿verdad? Y resulta que están celebrando una fiesta que no es la que le tocó celebrar, porque el Shabbat es una fiesta. Pero yo dije en la mañana que tú eres el único en mi vida y no hay nada que se iguale a ti, ni superior a ti, ni fuera de ti. Pero cuando viene el cumpleaños de mi mamá, tengo que ir, porque después mi mamá se pone brava. Todavía no conozco una mamá que se muera porque no le vayamos a cantar el cumpleaños. Amén. Se va a poner brava, pero no se va a morir. Si usted le ha hecho cosas, usted le hizo peores cosas a su mamá y no se murió. Yo conozco una hermana que tenía un novio y a la semana le dijo a la mamá, me voy a casar con él a la semana. La mamá, yo creo que tengo que darle un infarto. Amén. Eso no es lo que tengo que ir, rabino, porque si no mi mamá, ¿qué? No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No se van a poner bravos. Y si se ponen a los 3 días se les pasa. Pero ¿y qué hago con Hashem si violó un mandamiento? Palabras para meditar. Si decimos que amamos a Hashem con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y con toda nuestra fuerza, y después hacemos lo contrario, lo que tenemos es información nada más. Pero cuando somos consecuentes con lo que creemos, oído, Hashem se alegra y la gente te respeta. Pero tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos creer y nuestros actos. Una vez le permites a tu familia que entre en terrenos que no puede entrar, te van a agarrar la vuelta y siempre te van a estar aplicando la misma ley. Por eso es importante, porque el Shabbat está dentro de los 10 mandamientos.
No dará trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni tu animal. Shabbat no podemos cocinar, está prohibido. No, eso es rabínico. No, eso no es rabínico. Está escrito en la Torá. No podemos encender fuego en Shabbat. Hubo alguien que salió a buscar leña en Shabbat para encender fuego y cocinar. Y Moshe dijo, no sé qué hacer. Fue a orar y Moshe dijo, mátalo. Porque si le permitían a ese hacerlo, se presentaba un precedente y había que aceptárselo a los demás. Rabino, pero que no, voy a echar gasolina el sábado porque es que se me olvidó echar gasolina. Tienes problema. Porque la Torá en el libro de Nehemías dice claramente que Nehemías mandó a cerrar las puertas de la ciudad para que se respetara el santo día de Shabbat y no se hicieran compras ni ventas en el día santo. Pero Rabino, échele gasolina el jueves. Eche gasolina el jueves. Cree forma, cree cultura. Porque el viernes a lo mejor se te complica porque tienes que ir al trabajo y cuando sales son las 5 y ya no te da chance. Solo hecho el jueves. Nosotros comimos ayer para Shabbat. Comimos zucchini con salsa en crema agria. Comimos salmón. Una ensalada. Y para hoy hicimos lasaña. Quedamos hasta aquí, mire. Y no invita. Porque si los invito van todos los días a comer a mi casa y usted nunca va a hacer la fiesta en su casa. ¿Sabe cuándo me di cuenta? Cuando llegó la pandemia. Gente que tenían años en la sinagoga y nunca habían hecho un pesaj en su casa porque iban a comer el día que lo hacíamos aquí, el congregacional. Rabino, ¿qué hago con el hueso? Rabino, ¿le echo sal, no le echo sal al hueso? ¿Y cuál es? Y la otra, es que no tengo nada, no tengo una copa, Rabino, no sé cómo hacerlo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Que tienen tantos años aquí y no han hecho un pesaj en su casa? ¿Están dependiendo del pesaj congregacional? Hashem, y después decimos que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Oído? Los primeros 3 mandamientos trascienden toda lealtad. Lo trasciende toda lealtad. Ningún otro Dios aparte de mí, dijo el Eterno. Dios es reverencia. Dios es una fuerza viviente, no un poder abstracto. No es una imagen, no es un bulto, no es un muñeco de palo, de yeso, de piedra. No es algo abstracto que no tiene vida. Dios sobrepasa cualquier condición, cualquier percepción de lo que los humanos puedan percibir. Mire, la cultura afrocubana y brasileña, que tienen más o menos la misma cultura. Ustedes agarran un pedazo de cemento, hacen una pelotita, le ponen 2 caracoles, una nariz de caracol, una boquita de caracol, le meten un papel y ellos le llaman a eso. Le llaman eso. Le llaman a eso y le rinden culto y se le tiran para acá y se le tiran para allá y le ponen manzana, la manzana se pudre. Pero ellos creen que la persona se come la manzana, que la cosa se come la manzana, el pedazo de cemento se come la manzana. Imagínense. Muchos de ellos cuando vienen a la verdad les da miedo votar eso todavía y atacan la verdad. Ay, no, Rabino, vótele usted, Rabino. ¿Cómo que vótele usted? No, vótele usted, eso era suyo. Pero Rabino, ¿pero cómo hago? No, agarre un martillo y rómpalo. No, y si me calla, ¿cómo que? Entonces tú no has creído que el Dios poderoso es el Dios que tú le sirves, el Dios que no hay otro como Él en los cielos, no hay otro Dios como Él en la tierra, ni debajo de la tierra. Si tú crees que agarrar un martillo y romper un muñeco de cemento te va a caer una maldición, tú no has entendido quién es el Dios poderoso al que tú le sirves. Imagínense, el profeta Eliahu estaba parado en el monte Carmelo y los paganos estaban rendiéndole culto a Baal. Y Eliseo le decía, griten, es que al muñeco no le escucha, griten, lo que está sordo. Se burlaba Eliseo de los dioses de ellos. Y los dioses, y ellos agarraban y se sajaban. Y dice la Biblia que se sajaban y se cortaban y clamaban al dios Baal y nada. Y yo decía, es que está dormido, grítenle. Imagínense. Y dijo Elías, yo
voy a orar, y si pasa algo normal, Dios no me envió. Y mandó a buscar agua y mojó los sacrificios, todos los sacrificios, los mojó, le echó cántaros de agua. Y dice, si esto se tiene que consumir de una manera sobrenatural, no como ahora que te dicen, yo siento. Siento. No es que siento nada. Esos sentimientos, esas manipulaciones, esos son sugestiones, cosas, malos hábitos que usted aprendió en otros lugares. Lo siento. ¿A quién le quedó duda? Que cuando Elías oró, cayó fuego del cielo, se consumieron los holocaustos, se consumió la leña, se consumieron las piedras y se bebieron todo, se consumió toda el agua que le habían echado a los sacrificios. No quedó otra alternativa que creer que Dios había hecho algo sobrenatural. Es importante poder saber que el Dios que yo creí es un Dios que le tapó la boca a los leones cuando Daniel estaba metido en el foso. Que en el Dios que yo creí es aquel que hizo que los muertos volvieran a la vida. En el Dios que yo creo es el Dios que partió el mar en dos para que yo pasara en seco y cantando y danzando. El Dios que yo creo es el Dios que partió el Jordán, es el Dios que tumbó las murallas de Jericó, es el Dios que ganó batalla, que fuimos a pelear, que poseímos la tierra, que nos dieron la tierra. El Dios que yo creo es el Dios que nos dio el Mesías para que a través de él pudiéramos tener salvación y vida eterna. Al Dios que yo creo es el Dios de la Torá, el que nos dio los mandamientos. El Dios que yo creo es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Que no hay otro igual a él. No, es que Alá es el mismo. Lo que pasa es que ellos le dicen Alá y nosotros le decimos Dios y aquellos le dicen Hashem, pero es el mismo. No, pues no es cierto. Nosotros somos un pueblo único, pueblo singular, que servimos al Dios verdadero. ¿Quién como tú entre los dioses? Los budistas tienen 9.000, 5.000 dioses. Por si le falta uno. Tienen 5.000 dioses, pero le falta el verdadero. Fue cuando Pablo llegó a aquella ciudad y vio que habían templos, por todos los templos paganos, a todas las divinidades. Pero se fijó que en uno había un letrero que decía, al Dios no conocido, por si acaso. Dijeron, si hay alguien que no conocemos, vamos a hacer un templo también a ese también. Y Pablo llegó y miró hasta que dice, observo ante todos que son muy religiosos ustedes. Templos por todos lados. Pero pasando por vuestra ciudad me di cuenta que en uno de sus templos había un letrero que decía, al Dios no conocido. Ese es el que yo te vengo a predicar. Es el que tú no conoces. ¿Saben que hay gente que dicen que creen en Dios y no lo conocen? En nuestra sociedad. Gente que tiene un concepto de Dios como una caja de primeros auxilios. Ay, Diosito, por favor, ayúdame. Ay, Diosito, estoy enfermo. Solamente cuando hay una necesidad. Es un recurso a necesidad, no una necesidad de vivir con Él diario. Primeros 3 mandamientos nos habla de la lealtad que nosotros como pueblo escogido del Eterno tenemos hacia Él. No tenemos otro Dios más que a Él. Los primeros 3 mandamientos a través de los cuales el pueblo declara su obediencia y lealtad a Dios por sobre todas las demás divinidades que puedan existir. Él establece este principio, el más singular e importante de una sociedad libre. Los límites morales al poder. Si en esto el peligro aún en democracia es la tiranía de la mayoría, contra lo cual la mejor defensa es la soberanía del Señor. Oído, Adolfo Hitler mandó a matar 6 millones de judíos, pues no voy a hablar porque murieron muchísimos más, pero de nuestro pueblo murieron 6 millones de judíos, entre los cuales 2 millones fueron niños. Y sabe, lo hizo con votación popular. Porque la gente piensa que Hitler dijo, mátenlo, mátenlo. No, Hitler lo hizo todo bajo elección popular. Había un parlamento que votaban y él ejecutaba. Él proponía la ley y las focas con cerebro de maní aplaudían y decían que los maten. O sea, que nosotros no nos sometemos a sistemas políticos, porque nuestra constitución está basada en Torá.
nuestra constitución y nuestra lealtad por encima de cualquier cosa es la Torá. El día que en esta nación se me empiecen a violar mis derechos civiles y religiosos, ese día voy a agarrar el Sefer Torah y me voy a parar en la 49 de Jayalía. Pues yo quiero ver cuántos van a ir conmigo. Porque a lo mejor nos van a meter preso. Nos van a meter preso. Ahí nos rastrillan el machete y ya salimos corriendo y decimos, ay, Padre amado, me voy. Porque ahorita todo el mundo dice amén porque no nos están persiguiendo. Pero cuando llegue aquel momento, mire, nosotros no tenemos que darle cuenta a ningún partido político. Nosotros al final de nuestras vidas que le vamos a tener que dar cuenta es al Eterno. Al Eterno. A ese que le decimos todos los días, tú eres mi único Dios. Yo no tengo más Dios que tú. Yo no sirvo a otro Dios más que a ti. Yo no le doy mi culto a nadie más que a ti. Toda mi devoción, mi consagración, mi vida la dedico solamente a ti. A ese al final de tu vida y la mía vamos a tener que darle cuenta al Eterno. Los segundos 3 mandamientos, el Shabbat, honrar a los padres y la prohibición de asesinar, corresponden todos los principios de la creación de la vida. Establecen los límites de la idea de la autonomía, o sea, ser libres de hacer lo que queremos mientras no se dañe a los demás. Los otros 3 mandamientos, que es el Shabbat, el honrar a los padres y asesinar. Está prohibido. Los hijos, siempre lo digo, honren a sus padres. Aguántenle todas las pesadeces. Ya yo no tengo papá, se me murieron los 2. Y yo estoy seguro que todo el que perdió su padre y perdió su madre, pregúntenle, muchachos, pregúntenle. ¿Quién no tiene papá y mamá aquí? ¿Quién? Yo soy uno. ¿Quién más no tiene papá y mamá? Miren los jóvenes, me dicen, miren alrededor. No tenemos papá y mamá. Y yo pregunto, ¿ustedes no quisieran tener a su papá y a su mamá a su lado peleándolo, regañándolo, diciéndole cosas que no... Usted no lo que yo quisiera. Yo extraño los pleitos de mi madre. Los extraño todavía. Casado, con hijos, en el rabinato, yo hablaba con mi mamá y mi mamá me metía tremendo regaño y me trancaba el teléfono. Mi hermano decía, es que tú tienes a mi mamá malcriada, es que tú tienes a mi papá. Esos son los únicos papás que tengo, aquí me voy a malcriar, si más que tengo 2 papás. Lo que me pidan, se los doy. Son los únicos 2 papás que tengo, o tenía. Ya los 2 están esperando en la tumba la resurrección de los muertos. Honren a sus padres, a sus madres, los que los tienen vivos, honrenlos. Que dice claramente la Torah que los que honramos a nuestros padres, dice 2 cosas nos van a suceder. Nos van a ir bien y nuestros días van a ser alargados. Pero es que mi mamá vive en el siglo pasado, mi papá vive en el siglo pasado. No, lo que pasa es que tú no sabes todavía, porque la universidad de la vida que ya nosotros tenemos, tú todavía no la has vivido. Queremos caminar como nos da la gana, pues no puedes. La casa donde tú vives la paga papá y mamá. La comida que te comes te la paga mamá y mamá. La ropa que te compra, el carro que te regalan y los pañales, no hay que meter los pañales ahí, y la leche y el jabón y el champú. Hay que sacarle cuenta cuántos champús se gastaron. Y las mujeres con el pelo largo, más champú todavía. Y el día que te dijeron, y las uñas, y me quiero esto, y ahí salimos a darle todo lo que le quisimos, pero cuando no le damos lo que nos quiere patalear, que pataleen. Va a llegar un día que, como decía mi madre, hoy no me lo entiendes. Hoy no me entiendes esto, me hace así. Llora todo lo que tú quieres, patalea todo lo que tú quieres. Va a llegar un día que va a decir, mamá tenía razón. Me casé con la mujer más linda de mi país. Linda. Me casé, me dio 4 hermosos hijos. Y cada vez que mis hijos, que ya son adultos prácticamente, solamente me queda el menor que tiene 13, hacen algo
y quiero levantar la mano y no es para orar, me acuerdo de mi madre. Digo, mi mamá tenía razón. Y yo lo digo con mucha bendición y espero que sea así por los últimos 300 años. Me casé con la mejor mujer del mundo. Tenemos un matrimonio no perfecto, pero funcional. Tratamos de caminar lo mejor que podemos. Pero no deja de haber dificultades en el camino. Honrar a nuestros padres, la Torah dice que te van a dar dos cosas. No a los jóvenes, todos los que tienen papá todavía vivos. Honre a su padre y a su madre. Guarde el Shabbat en la medida que se pueda. No practique asesinato. Para mí, yo nunca he matado ni una mosca. No, es que odiar a tu hermano en tu corazón, somos acusados de asesinato. Los 3 mandamientos. No asesinarás. Restablece el principio central del pacto con Noé. Que el asesinato no solo es un crimen contra el hombre, sino que es un pecado contra el Eterno, a la cual cada uno de nosotros fuimos creados. Cuando se comete asesinato, ya bien sea físico o espiritual, destruimos la imagen de Dios en la vida de una persona. Cuando usted le levanta un falso testimonio a alguien porque le cae mal una cultura o la otra, aquí en Miami todo el mundo piensa que su cultura es la mejor del mundo, que su comida es la mejor del mundo, ¿verdad? Bueno, el que está acostumbrado a comer pastelito de guayaba como yo, pues, bueno, a mí no me gusta el de guayaba, me gusta el de queso y el de coco. Pero el pastelito que hacemos en Camagüey de guayaba es riquísimo y el que hacemos pero hay comidas que hay que comérselas por fe. Uno la mira y se asusta. No mira aquello y dice, Dios mío, ¿cómo se comerá esto? Y uno piensa que la comida de uno es la más rica del mundo. Pero usted, los chinos comen rata y dice que es riquísimo. Allá en Perú comen guinea pig. Comen los cuy. Y eso es una rata. Y la hacen asada. Y eso es riquísimo para ellos. Pero es que nacieron comiéndoselo. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque podemos cometer asesinato. Y el asesinato no solamente tiene que ver con lo físico, también tiene que ver con lo espiritual. No asesinarás. Restablece el principio central del pacto noédico. El asesinato no es solo un crimen contra el hombre, sino es un pecado contra Dios, porque distorsiona la imagen de Dios en esa persona a la cual tú odias o no te cae bien. Rabino, ¿será que mando a la suegra o espero que se muera? ¿Se la mando al Señor o...? Oído, ¿quién escogió la suegra que tú tienes? ¿Quién la escogió? A ver. Hable, vamos. ¿Quién escogió la suegra que tú tienes? Los que estamos casados. ¿Quién la escogió? Yo a mi suegra la escogí yo. Sonría, que Yeshua le ama. Yo la escogí yo. ¿Por qué? Porque cuando escogí a su hija para casarme, yo sabía que la suegra estaba en el paquete. ¿Aló? Testing. Todo el mundo se quedó calladito aquí. No te quejes por la suegra que tienes. Es que estabas tan embobado mirando a la novia y mirando al novio que se te olvidó mirar a la suegra, que iba a estar contigo por un buen rato. Pero nadie dice amén, fíjese, nadie dice amén. Nadie dice amén. Señor, no te pido que la elimines, sino que la ilumines. Señor, o te la llevas o te la mando. No aguanto más a esta señora. Pero esa fue la que escogiste. Oído, aunque te duela, tu hija, tu mujer, tu esposa se parece a tu suegra. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. El esposo que tienes se parece a tu suegro. Ya mi esposa sabe por dónde van los tiros. Ya me lo dijo, ya te entraste a los 50, ya yo sé físicamente a quién te estás pareciendo y a quién temperamentalmente te estás apareciendo.
Lo siento, llegaste tarde 30 años. Y oído, los siguientes 3 mandamientos contra el adulterio, el robo y el falso testimonio establecen las funciones básicas sobre las cuales depende una sociedad. El matrimonio es sagrado porque es la unión humana más cercana al pacto de Dios con los hombres. No solo constituye la institución humana por excelencia que depende de la lealtad y de la fidelidad, también es la matriz de una sociedad libre. La prohibición del falso testimonio es una precondición de la justicia. Una persona que es justa, que es sádic, no juzga de antemano. Ya la estoy guardando en el camino, nada más que se revale se la voy a soltar. Usted no me conoce quién soy yo. Cualquier parecido con alguien es pura coincidencia. Si usted quiere ser un sádic, un hombre justo, no juzgue antes de tiempo. No haga prejuicios. No deje que le inoculen prejuicio. Como dijo el juez Learned Hand, la libertad vive en el corazón de los hombres y las mujeres. Cuando muere, no hay constitución, no hay ni ley ni corte que lo pueda salvar. Ninguna constitución, ni corte o ley puede hacer grandes cosas para salvarlos. No hay libertad sin justicia. Pero no hay justicia si cada uno de nosotros no asumimos la responsabilidad individual y colectiva de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nosotros nos hemos pasado la vida criticando a los políticos, los gobiernos, pero nosotros no hacemos nada para cambiar las cosas. Somos tan corruptos como ellos. Pensamos que si ellos se roban 10 millones, 30 mil millones de dólares, son más culpables que yo, que le robo la paz a mi esposa. La libertad sin justicia, pero no hay justicia si cada uno de nosotros no asume la responsabilidad individual y colectiva de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Finalmente, está la prohibición aislada contra la envidia al prójimo. ¿Alguna vez hemos sido mordidos por la envidia? ¿Alguna vez de nuestra vida? Habremos envidiado una casa, una esposa, su esclavo, su siervo, su buey, su asno o cualquier cosa que le pertenezca a otra persona. Esto parecería extraño si el pensamiento en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, en los hacer a Devarim como mandamientos, pero si no los consideramos como principios básicos de una sociedad libre, no vamos a poder tomar en cuenta estos principios. El mayor desafío de cualquier sociedad es cómo contener el fenómeno universal e inevitable de la envidia. El deseo de tener lo que le pertenece a otro. La envidia yace en el corazón de la violencia. Fue la envidia lo que impulsó a Caín a asesinar a Abel. La que hizo que Abraham e Isaac temieran por su vida por haberse casado con mujeres hermosas. La que llevó a los hermanos de Joseph a venderlo como esclavo. Es la envidia la que lleva al adulterio, al robo, al falso testimonio. Y fue la envidia de los pueblos vecinos lo que llevó a Israel a abandonar reiteradas veces a Dios en búsqueda de las prácticas paganas de la época. La envidia es la incapacidad de comprender el principio de la creación desarrollado en el Génesis 1, que todo tiene su lugar en el esquema de las cosas. Cada uno de nosotros tiene su propia tarea, nuestras propias bendiciones.
y somos queridos y valorados por Dios como quiera que seamos. Queridos hermanos, vivamos bajo estas verdades y habrá orden. Abandonar estas verdades de los mandamientos causa caos, tanto física, emocional como espiritualmente. Nada es más destructivo y sin sentido que permitir que la alegría de otro disminuya la tuya. ¿Qué es lo que es y hace envidia? El antídoto contra la envidia, como notoriamente marcó Ben Somá, un sabio judío, es gozar de lo propio. Sea feliz con lo que tiene. Gócese con la gordita que se casó, con el pelón que tiene, con el gruñón. Sea feliz con lo que tiene. Tiene mucho, sea feliz. Tiene poco, sea feliz. No preocuparse por lo que no tenemos aún. ¿Para qué? Dice mi suegro que oyó a su papá decir lo siguiente: el problema tiene solución, no te preocupes, no lo vas a solucionar. El problema tiene solución, no te preocupes, lo vamos a solucionar. El problema no tiene solución, no te preocupes, no lo vas a poder solucionar. 33 siglos después de haber sido entregados los mandamientos en el Sinaí, los Aseret Devarim, las 10 alocuciones o los 10 mandamientos siguen siendo la guía más simple y más corta para la creación y el mantenimiento de una buena sociedad libre. Muchas alternativas han sido intentadas y la mayoría han terminado en lágrimas. El aforismo sabio sigue siendo verdad. Cuando todo lo demás falla, lee nuevamente las instrucciones de la Torá, que nunca van a fallar, sino por el contrario, son luz y lumbrera a nuestro camino. Puesto de pie, por favor. Avinu Sheba Shammai, nuestro Padre que estás en los cielos. Ata Kadosh Beshimcha Kadosh. Tú eres santo y tu nombre es santo. Elohei Abraham, Elohei Isaac, ve Elohei Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eloheinu, nuestro Dios. A ti te damos gracias en este Shabbat. Porque los Aseret Devarim, las 10 alocuciones, todavía siguen teniendo vigencia para nuestras vidas. Donde estos mandamientos nos mandan y nos guían a caminar de una manera ordenada en una sociedad totalmente desordenada. Vivir como vivimos es caminar contra la corriente. Comer como comemos es comer diferente a la gente. Comportar como nos comportamos parece que estuviéramos corriendo contra la corriente. Pero que al final de nuestra carrera es a ti que te vamos a dar cuenta. Y es tu palabra la que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Es a través de esta constitución donde nos vas a juzgar a cada uno, a cada pueblo, a cada nación, a cada líder que nos representó en cada nación. No va a haber otra constitución en los cielos donde nos van a juzgar, sino la constitución de la Torá, que en ella encontramos Mitzvot, Hukim, Mishpatim, Mitzvot y Edut. En ella encontramos todas las reglas para vivir una vida conforme a tu voluntad. Lo que pasa es que siempre nuestro Yetzer Hará termina inclinándonos hacia el mal y errando el blanco, pecando contra tu verdad. Por eso en esta tarde nosotros te pedimos, por favor, que nos ayudes a poder cumplir con los mandamientos.
a aprenderlos, a recordarlos y a practicarlos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Pedimos también que nos concedas una semana buena, próspera, con salud, con larga vida. Que esta semana puedas, eterno Dios, bendecirnos de tal manera que nos alcance, Señor, hasta llegar hasta el próximo Shabbat. Que el próximo Shabbat sea mucho mejor que el que hicimos ayer. Y que podamos juntos congregarnos nuevamente la próxima semana. Te pido que nos bendigas a cada uno, que nos guardes y nos hagas prosperar. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vigunecha. Yisha Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Beshem Yeshua Adonenu. Amén. Ve amén. Shabbat shalom para todos. Que Hashem les bendiga y los guarde. Estamos recogiendo una sedaca. Ya lo anuncié a la congregación, pero quiero recordarlo para las personas. Estamos recogiendo una sedaca para los hermanos de Cuba. Queremos mandar unos talit, mandarle alguna cosita a los hermanos de Cuba. Si alguien nos está escuchando por internet y quiere bendecir a los hermanos de Cuba, por favor pónganse en contacto a través de la enseñanza y con gusto les diremos las vías para recoger ese dinero y poder bendecir a los hermanos con talit, con humash y con cositas para ellos, para las 3 congregaciones que tenemos en Cuba. Shabbat shalom para todos. Les bendecimos a los hermanos de Shalom que no vienen hoy, los que no han venido desde hace 2 años, les saludamos y les bendecimos desde aquí. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shabbat shalom para todos. Muchas bendiciones.